Delcy Rodríguez este fin de semana dijo que ya basta de órdenes que vengan desde Washington. Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela. Que sea la política venezolana quien resuelva nuestra divergencia y nuestros conflictos internos. Ya basta de potencias extranjeras. Y ha costado muy caro a esta república tener que encarar las consecuencias del fascismo, del extremismo en nuestro país. La pregunta es, ¿le hablará Delcy al público de galería, como quien dice? Bravuconadas narrativas mientras en paralelo se cumple el guión escrito por Estados Unidos. Recordemos que posterior a la captura de Maduro, el propio presidente Trump lo decía con claridad. Ella va a colaborar en todo lo necesario. Recordemos. Tuvo una conversación larga con Marco Rubio y dijo, vamos a hacer lo que quiera que necesiten. Creo que fue agraciada, pero no tenía elección. Habrá que recordarle que de esto depende una segunda oleada o no. Es decir, habrá que recordar que de no cumplir los acuerdos puede producirse un segundo ataque. Nos acompaña a esta hora y para comenzar el programa, para comenzar este año en el estudio, Antonio de la Cruz. Antonio, bienvenido, gracias como siempre por estar con nosotros. Muchas gracias, Idania. Siempre un placer estar contigo y tu audiencia. Igualmente para mí. No podía esperar al viernes para cerrar la semana. Había que comenzar la semana. Antonio, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Pelea por la narrativa, mensajes a la poca base que puede quedarle a los Rodríguez? Sí, correcto. Es desde el marco de la hegemonía anterior, o el consenso y el sentido común. El chavismo, madurismo perdió la hegemonía material y simbólica de todo lo que ha ocurrido después del 3 de enero. Entonces, ¿qué hace Delcy? Delcy no está construyendo una hegemonía nueva, sino está gestionando la descomposición del sentido común de lo que queda, como dijiste. En términos teóricos, ¿qué es? Antes que tenían una hegemonía comunicacional, consenso, coerción. Hoy no, hoy pasaron a dominación sin hegemonía, que es coerción más una narrativa defensiva. Y por eso Delcy, ¿cómo busca esta nuevo, reagrupando el bloque duro que les queda, que es antiimperialismo? Trump negocia conmigo, la oposición es un caos. Esto no busca convencer a la sociedad, a la mayoría, sino evitar la deserción del núcleo residual que les queda. ¿Por qué? Para construir una normalización internacional. O sea, la narrativa es: somos un gobierno técnico, responsable, con apertura petrolera. Esto está diseñado para la Casa Blanca, para Washington, las empresas petroleras y aquellos mediadores, no para las masas. Y a la vez desmovilizar a la sociedad. El mensaje implícito es: esto ya se estabilizó. No protesten, todo está arreglado. Esto es hegemonía negativa. No convencer, sino desactivar. Claro, la pregunta es, ¿realmente lograrán desmovilizar a la sociedad? Es decir, esto crea confusión, evidentemente. Y cuando a mí la gente me pregunta, pero bueno, ¿qué va a pasar? El discurso de Delcy, fíjate que hay que tomar en cuenta algo que es importante y que no podemos dejar de lado, que es la censura férrea que en este momento hay sobre los medios de comunicación, los pocos que quedan. Fuera de las redes sociales, la información que circula es la que ellos promueven. Evidentemente, la que tiene este discurso que acabamos de escuchar. Eso, de todas maneras, confunde, ¿o no? Sí, busca, dentro de eso que les queda, y cuando vimos algunas encuestas recientes, apenas estaban por debajo, están en un dígito por todo lo que ha significado. Entonces,
en un momento en que nos encontramos que el viejo orden no termina de morir, ¿verdad? Y el nuevo orden no termina de surgir, ¿verdad? Porque el viejo orden es lo que representaba Maduro con el Estado fallido, con el Estado mafioso. Y el nuevo orden es el 28 de julio, ¿verdad? En esas fuerzas que nos encontramos hoy, ¿qué hace Delcy y lo que están planteando? Es básicamente un autoritarismo sin liderazgo, porque no lo tiene, como lo estamos viendo. Entonces tiene que empezar a construir, a ver que no se le termine de desmoronar lo poco que queda. Y por eso la vemos con esta narrativa hoy. No tiene cómo construir, porque ella es la continuidad de lo que teníamos, lo que está muriendo, y porque el presidente Trump le dio esa posibilidad cuando dijo, prefiero mantener lo que hoy tenemos frente a lo que no nos garantiza el control que él sostiene, que con Delcy puede mantener que no haya un caos en Venezuela desde el punto de vista de la represión, que lo estamos viendo por el punto de vista de un Estado fallido con un nuevo orden que esté hoy en Miraflores. Pero esto tiene que tener, Antonio, fecha de caducidad, porque no puede prolongarse. Prolongar es ganar tiempo. Ganar tiempo es la especialidad de los Rodríguez. Ganar tiempo mina la esperanza de la sociedad, que se la calla por temor, pero que la siente, evidentemente, como la tiene María Corina, como la refleja en cada entrevista que hace. Pero esto tiene que tener, de alguna manera, una línea. Sí tiene una línea, porque no puede sostener a esta continuidad sin legitimidad, porque no van inversiones, porque la sociedad se cansa hoy, la sociedad venezolana quiere un cambio definido, está constatado no solamente en las elecciones, sino en las encuestas, cambió su manera de entender. Hoy lo que ha llevado a esta crisis es el socialismo, ¿verdad? Cuando tú le preguntas a la sociedad, quiero decir, cree en la ayuda de los Estados Unidos, que antes no era anatema. O sea, hay una serie de esa nueva hegemonía cultural que el venezolano cambió, y en la que precisamente por eso tiene un periodo corto. Y Trump lo sabe, por eso Trump habla y dice, María Corina puede jugar un rol dentro de este proceso, porque si esto es continuidad y María Corina es legitimidad, o Edmundo González Urrutia, la combinación perfecta en la estrategia de Trump y en su manera de verlo es una alianza con lo continuo y lo legítimo para cabalgar este tiempo de interregno, donde no termina de morir lo anterior y no termina de establecerse la democracia. ¿Tú crees, Antonio, que en la lógica del presidente Trump y en su actuar busque de alguna manera, ni siquiera sé qué palabra usar, no puedo usar tender un puente porque es inaceptable, pero de alguna manera que ambos lados trabajen en conjunto para la transición? Es decir, para mí eso es impensable. Delcy Rodríguez y María Corina, para mí es algo que no, ni siquiera lo puedo visualizar, porque va contra la esencia misma del quehacer de María Corina. Sí, estoy de acuerdo. Eso es impensable. Yo tampoco. Lo veo como un análisis, lo puedo plantear como un escenario, pero llevarlo a la práctica es donde cuesta, porque ¿cómo podemos lograr que lo que representa todavía y es un Estado represor, porque lo único que le queda la parte de la coerción para poderse sostener, y que ha hecho y que es parte de lo que sabemos que ha sido estos 25 años de destrucción del país, integrar una transición
donde podamos ver elementos de lo nuevo. Y aquí podríamos extrapolar, lo nuevo es el presidente Edmundo González Urrutia, por supuesto es María también, pero el que tiene la legitimidad en los votos es Edmundo González Urrutia. Y con Delcy, pensar en una junta de transición, que podríamos verlo en el 58 con Pérez Jiménez, donde podemos ver cómo poder salir de esto que estamos hablando, en el sentido de que se genere una hoja de ruta, porque hasta ahora no hemos visto cronogramas para la continuidad. La continuidad administrativa no tiene cronograma, se hablan de algunos tiempos petroleros, cuando se dice año, año y medio, esa es la visión petrolera para generar 300, 400 mil barriles adicionales para que mejore la economía venezolana. Pero los tiempos políticos no son necesariamente los tiempos petroleros, porque en los tiempos políticos alargar esto es ganar tiempo de él, sí, y es acercarnos a la elección de medio término que en este momento está perdiendo el presidente Trump y que puede ser utilizado como una herramienta para sostener, ¿verdad?, la continuidad administrativa de Delcy como una forma autoritaria que va a seguir actuando porque le permite mantener las formas y seguir generando beneficios internos dentro de lo que hoy es Venezuela con toda la expectativa de las inversiones petroleras. Entonces, una cosa, permíteme que te interrumpa, porque cuando hablamos de los tiempos petroleros, el beneficio petrolero, esto en el que Trump está poniendo todo el empeño, también hay algo muy importante. Es que se habla de vamos a recuperar la producción, que tú sabes pues mejor que yo que no se recupera de la noche a la mañana. Pero además de ello, es que la reunión con los petroleros tampoco fue tan buena como el presidente Trump hubiese querido, porque para invertir necesitas legitimidad, para invertir necesitas tener garantías, para invertir necesitas tener toda una estructura que te soporte y no que mañana le dé la loca a cualquiera y te expropien aquello en lo que tú invertiste. Tú lo dijiste muy bien, para invertir necesito legitimidad y la legitimidad hoy Edmundo González Urrutia, María Corina Machado. Por eso la ecuación de Trump es Delcy, María o Edmundo González Urrutia. Porque eso le da a él ese tiempo que anda buscando para poder no tener que generar una solución a destiempo. ¿Por qué? Porque recordemos la premisa del presidente Trump. No quiero militares en el terreno de Venezuela para sostener una estructura. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras yo busco no tener militares en el terreno, yo estoy manteniendo la estructura vieja que se vaya depurando en términos de ir haciendo los cambios necesarios de esa estructura que ha sido sancionada, esa estructura de Estado fallido, mientras tenemos que el Estado, ¿verdad?, o lo que representa la democracia, puede garantizar la transición hacia ese precisamente estadio que me garantiza a mí un Estado de Derecho. Y ahí es precisamente donde vamos evolucionando y tenemos que concentrarnos en cómo gestionar estos tiempos para generar presión a eso que no quiere morir completamente. Y creo que aquí están jugando un papel fundamental los presos políticos, porque eso los pone a definir una situación de desmontar el Estado coercitivo y poder tener las libertades, porque sin libertad, sin presos políticos no hay transición. Y eso es importantísimo hoy. Entonces yo creo que aquí el presidente Rubio y el presidente Trump y Marco Rubio están en una situación... No te adelante. Me traicionó el inconsciente, sí. Aquí el presidente Trump y Marco, el secretario de Estado, tienen que realmente saber manejar estos tiempos porque son realmente muy difíciles, porque hay una sociedad que reclama
unos nuevos valores y hay otra que quiere mantenerse en el poder a como dé lugar. Antonio, hace unos días el presidente Trump dijo que había hablado con Delcy Rodríguez, que había tenido una buena conversación y que también había hablado con María Corina Machado y que él se llevaba bien con ambos lados. Eso no le cayó bien a todo el mundo, porque pues es como nivelar o poner, digamos, en una línea ambos. No se puede comparar una lucha democrática con un estatus criminal que ha sometido un pueblo para mantenerse en el poder. Yo tengo que confesar que me molesté o me molestó, mas luego pensé, mira algo tan simple. María Corina tiene el teléfono de Trump, Delcy no. Bueno, aquí Trump, ¿qué está haciendo? Trump está jugando política de poder, que lo sabe hacer, no moral política. Nosotros entendemos que actuamos dentro de la moral política. Cuando tú te sentiste mal es porque es moral política, por los dos elementos que señalaste. Y su mensaje es una señal estratégica doble. ¿Por qué? ¿Qué le dice a Delcy? A Delcy es: si cooperas, tienes incentivo. Si no, te reemplazo. Trump la usa como administradora transitoria del colapso, no como socia histórica. Mientras que a María, el mensaje es: eres la opción estratégica, pero no mi única palanca. Trump mantiene a María Corina como activo político principal, pero no se ata a una sola carta, porque dice que se lleva bien con ambas, ¿verdad? Pues cuando uno oye el mensaje final es que con las dos se lleva muy bien. Y esto en política real, en realpolitik, divide y disciplina a los dos actores. Evita que Delcy se atrinchera, evita que María Corina y la oposición democrática crea que tiene un cheque en blanco. De hecho, Trump ha dicho que Delcy muestra un liderazgo fuerte mientras que habla positivamente de María Corina. Eso no es equidistancia moral, es gestión de la transición desde arriba. Trump está invirtiendo en la disputa hegemónica sin alinearse completamente con ningún bloque interno. Y esa es la estrategia que hoy está. Por eso te digo, lo ideal para Trump en su forma de concebir, de ir manejando el poder, es lograr ver si puede en algún momento unir, así como ha hecho en Gaza, ¿verdad? Donde vimos el grupo que va a manejar la paz, que tú dices, tú ves ahí cada bicho que tú dices, ¿cómo van a pegar eso? Pero Trump es de esa manera de ver el poder. Bueno, pues habrá que esperar. Una última pregunta, te pido una respuesta breve, que tengo el tiempo en la espalda, como dicen. Los presos políticos. A veces yo me pregunto por qué tardan tanto en liberar a los presos políticos cuando esto está sirviendo de abono para reactivar la protesta, porque los familiares a las puertas en vigilia, 18 días hoy, de los penales en donde más gente se encuentran, es una forma de protestar. Y allí están, a pesar de que los han querido quitar. Sí, básicamente rápido, porque son un recurso de poder. ¿En qué sentido? Cumplen 4 funciones. Instrumento de negociación internacional, son fichas, liberan algunos, alivio de sanciones, detienen otros, señal de fuerza, es una puerta de lo que siempre hemos visto giratoria. Es también un dispositivo de control social. Las vigilias y protestas no necesariamente asustan al régimen. Lo que les importa es no perder el control del aparato coercitivo. El preso político es terror ejemplarizante. Y por último, un mecanismo de cohesión interna del régimen, de que lo que se está muriendo. La represión crea complicidad entre élites, jueces, militares, inteligencia. Liberar masivamente rompe esa cadena de culpabilidad compartida. Y por último, economía política del miedo. El miedo es una tecnología del régimen. Liberar presos reduce el costo psicológico de protestar. Y lo dijo, la gente empieza a perder el miedo, tú lo dijiste. Eso es exactamente lo que el régimen
teme. Pero aquí el efecto es que cada preso es una narrativa viral. Cada vigilia crea comunidad. Cada madre en las redes sociales es hegemonía democrática en gestión. En redes, dilatar produce politización orgánica. Antonio, como siempre, gracias. Gracias por comenzar la semana conmigo y por haber hecho el primer programa de este 2026. Te mando un abrazo grande. Un placer para mí, Dani. Sí. Igual, igual. Continuamos con la tarde de hoy. El presidente de los Estados Unidos, el presidente Trump, confirmó él mismo que las fuerzas de operaciones especiales habrían utilizado un arma de carácter sónico durante lo que fue la llamada Operación Resolución Absoluta para lograr la captura de Nicolás Maduro. Dijo que es un dispositivo que nadie más tiene, lo que permitió que el ataque fuera increíble al utilizarlo contra los anillos de seguridad del dictador, donde habían cubanos, dijo el presidente. Este tipo de arma a la que hace referencia el presidente Donald Trump representa uno de los ejemplos más avanzados de la tecnología militar moderna. Usan ondas de sonido de alta densidad que pueden ser audibles o inaudibles para incapacitar, dispersar o neutralizar a una o más personas. Generan desorientación, náuseas, mareo, problemas para dormir y dolor al afectar el oído y el sistema nervioso, al alcanzar frecuencias específicas que van más allá de la audición promedio humana, que según la OMS no debería superar los 70 decibeles de exposición continua. Estas frecuencias específicas están divididas en las que miden qué tan agudo o grave es, como el ultrasonido o muy altas, por encima de los 20 kilohercios. Infrasonido, que son muy bajas por debajo de los 20 kilohercios, y en sonidos muy fuertes según su intensidad, más de los 120 decibeles. Quiero saludar en esta parte del programa a Steven Donahue, fue oficial de inteligencia militar del gobierno de Estados Unidos, con especialidad o el foco en América Latina y fue asesor de seguridad en la Casa Blanca. Steven, bienvenido, buena tarde para ti. Buenas tardes, Idania. ¿Cómo va la nieve? Hay mucha y esta mañana estuve paliando por 3 horas. Creo que no hay nadie hoy en Washington, en la capital de Estados Unidos, que no haya pasado la mañana paliando nieve. He hablado con varias personas y en eso están. Steven, ¿sabemos más de este armamento? Padrino López llegó a decir que Venezuela había sido el laboratorio de Estados Unidos, que no creo que un arma se use en una operación tan particularmente importante como para ser probada justamente allí. Bueno, no sé nada sobre el tema, pero sí sé que recordemos los sistemas que fueron usados por los cubanos y los rusos contra los diplomáticos estadounidenses y canadienses en La Habana, que se llama el síndrome de La Habana, también fueron usados en varios países europeos y seguramente cuando se hizo la investigación después de esos ataques, todo lo que se aprendió sobre los sistemas que se usaron fueron usados también para crear tecnología para el gobierno estadounidense para poder usarla como un arma. Así que mi suposición es de que aprendimos del equipo que los cubanos habían desplegado contra nuestros diplomáticos y eso en algún momento se tornó en un arma que se usa para neutralizar por un tiempo corto a las tropas de una situación donde está entrando la tropa estadounidense. Claro, me imagino, llevar ventaja en el ataque. ¿Sabes qué? El elemento de sorpresa siempre es importante. Claro. Y si uno puede neutralizar esos primeros 2-3 minutos cuando entra la tropa, pueden aterrizar desde los helicópteros sin que les estén disparando desde tierra. ¿Sabes que posterior a lo que fue la captura de Maduro llegó a circular un audio entre varios periodistas que nos enviaron, pero que no quisimos hacerlo público porque hablaba de esta arma sónica, hablaba de que sangraban por la nariz. Es más, la persona que lo narra dice que llegó a sangrar por la nariz. Y en ese momento, como no teníamos seguridad, no lo quisimos hacer público. Cuando el presidente Trump dijo esto y lo confirmó, evidentemente que era verdad, por supuesto, y fue el elemento sorpresa. Es más, esta persona confirma que son
8 helicópteros, si no recuerdo mal, 820, no tengo la cifra. Yo edité una parte de este audio para compartirlo contigo y con nuestra teleaudiencia, porque hoy me cobra sentido. Es un audio anónimo que circula de alguien que pertenece a las fuerzas, que explica a las fuerzas del régimen, que explica lo sorprendido que estaban, lo que ocurrió, pero que evidentemente no sabíamos, no nos era creíble. Resultó creíble después de las declaraciones del presidente. Oigan este fragmento. Eso fueron nada más 8 helicópteros, solamente 8 helicópteros dijeron ellos. Y fue verdad, pues nada más fueron 8 helicópteros y 20 hombres. 20 hombres que mataron a 200 hombres, 32 de un solo coñazo, más de poco de guardia de honores presidenciales, un poco de civiles, y solamente eran 20, pero los armamentos que tenían eran unos armamentos que me dicen los panas, que disparaban más de 300 balas por minuto. Eran unos armamentos que los tipos son demasiado rápidos, tenían una vaina que a mí me hicieron botar, yo botaba sangre por la nariz, no sabía de qué era, fue un pito que sonó en toda Caracas y hacía que la gente botara sangre por la nariz, por los oídos, no podíamos movernos, nos inmovilizó ese pito, dicen que es lo que llaman la onda expansiva sónica. Este audio es mucho más largo. Quiero decir que la persona que me envió este audio es una persona de toda mi credibilidad, perteneció a las Fuerzas Armadas, hoy está en el exilio, y esto empezó a circular. En ese momento, era el 8 de enero exactamente, no lo hice público porque no sabíamos si era cierto o no. El régimen, el propio Diosdado dijo que eran aproximadamente 100 personas que habían fallecido, aunque hay quien dice que fueron muchos más. Pero esto, Steven, es decir, ahora sabemos que más o menos así fueron las cosas. No, así es. Yo creo que hay que recordar el tiempo de preparación que tuvo las Fuerzas Armadas estadounidenses para este golpe, que fue un golpe de 3, 4 horas no más, pero la preparación fue durante meses. Recuerda la cantidad de vuelos de reconocimiento, de recolección de información, de medición de los radares de las Fuerzas de Defensa Aérea venezolana antes de este ataque. Y eso fue lo que habíamos dicho muchas veces, que los Estados Unidos tenía una serie de aspiradoras electrónicas, viendo el ambiente eléctrico o electrónico del espacio aéreo para poder apagarle las luces, tanto físicas, la electricidad, sabiendo cómo y dónde apagar eso con un ataque cibernético, sabiendo cómo apagar los radares de los sistemas de defensa aérea y también sabiendo dónde estaban y cómo se comunicaban las fuerzas de defensa venezolana para poder apagar las redes de mando y control, las redes electrónicas de mando y control de las Fuerzas Armadas, para que no se pudiesen preparar y no pudiesen contraatacar a estas tropas que venían hacia Caracas. Así que lo que vimos fue una serie de medidas preparadas durante el tiempo, preparando el lugar para que esta unidad muy especializada, que había entrenado sobre una maqueta del edificio donde estuvo el señor Maduro, para poder darles la mejor oportunidad para tener éxito, entrar, capturar y salir sin tener bajas dentro de las fuerzas estadounidenses. Y parece que se logró, hubo algunas heridas, pero parece que no hubo ninguna bajas de muertos estadounidenses. Y esa es la razón por la cual se hizo toda la preparación que se hizo. Claro, claro. Steven, a propósito de los vuelos que mencionamos, el reconocimiento, muchas veces lo hablamos tú y yo,
de por qué se sobrevolaba cerca de la costa, por qué se acercaron, por qué llegaron a estar, digamos, muy cerca de territorio venezolano. Recuerdo que me explicaste muy bien, se encendían los radares y al encenderse los radares antiaéreos, que por cierto la persona cuenta que fueron desactivados porque los mapeaban y era parte de lo que había que hacer en el momento de un tipo de operación, digamos, como esta. ¿Qué va a pasar con toda esta flota dispersa en el Caribe? ¿Va a quedarse allí? ¿La van a mover? ¿No va? Hay quien dice que se ha corrido el rumor, pero no podemos confirmarlo, si el Gerald Ford se había desplazado, pero ya está regresando. ¿Qué crees que va con esto? Bueno, vemos todos los días informes de dónde están diferentes buques. Yo creo que la flota que está ahí es demasiado grande para dejarla por mucho tiempo, pero por el momento quieren estar seguros de que el gobierno venezolano esté cooperando con lo que requiere el gobierno estadounidense, y hasta que eso sea confirmado, pues yo creo que van a quedar buques en esa zona para poder atacar de nuevo si es necesario. Pero también teniendo todo este equipo en el Caribe, también seguramente están haciendo operaciones similares sobre Cuba para poder entender cuál es el despliegue de controles de defensa de los cubanos, por si acaso hay que tomar una acción contra esa isla. Que pareciera que está, digamos, entre los objetivos 2026 de Estados Unidos, por lo menos está Cuba, no sabemos de qué manera. Bueno, yo creo que los Estados Unidos desde hace tiempo ha querido un cambio de gobierno en Cuba para que los cubanos puedan determinar su propio futuro político, y eso ya tiene 50 años o más de estar en juego, y con el equipo que está en la Casa Blanca hoy, especialmente con el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, quien es cubano-americano, con esa gente viendo la situación y viendo las oportunidades, seguramente están considerando cuáles son las maneras sobre el cual pueden ayudar a los cubanos a que tengan libertad por fin. Cambiemos de tema, pero que al final todo está entrelazado. Hablemos de la nueva encargada de negocios de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela, que va a instalarse en Bogotá, Laura Dogo. Entiendo que la conoces. ¿Es la persona indicada? Bueno, no sé cuáles son las razones por las cuales fue escogida, pero me parece que tiene unas capacidades, unas destrezas y experiencia excelente para ese cargo. Y por cierto, no sé si se va a instalar en la Oficina de Asuntos Venezolanos en Bogotá o si van a reabrir la embajada o un consulado en Caracas, reabrir la embajada. Yo creo que hay planes de reabrir la embajada, pero hasta ahora entendemos que va a instalarse en Bogotá, lo cual me hizo preguntarme, por ejemplo, ¿no estamos suficientemente seguros para enviarla a Caracas? Yo creo que es mucho más complicado que eso, pero primero, la embajadora es excelente y ha sido embajadora en Nicaragua, ha sido embajadora en Honduras, ambos países que tienen mujeres de izquierda en posiciones de liderazgo. Lo ha hecho muy bien, tiene mucha experiencia, tiene antecedentes buenos con relación de los militares. Creo que ambos de sus hijos son militares estadounidenses, y ahora tiene el cargo actual que tiene y que va a seguir teniendo, además de ser la encargada de negocios hacia Caracas. Ella es la consejera política y diplomática del jefe de Estado Mayor Conjunto del Pentágono, el general Kane. Así que ella tiene acceso y fue partícipe en todas las reuniones que tenían que ver con lo que ha ocurrido en Venezuela, entiende lo que está pensando el liderazgo estadounidense, y ella tiene la capacidad y puede en cualquier momento, de ser necesario, llamar a su jefe en el Pentágono para pedirle consejo o pedirle ayuda si es que algo va mal. Así que creo que es idónea para este cargo, además de ser muy querida, muy buena gente, muy capaz, muy inteligente.
experimentada, con mucha experiencia en varios países y dentro del gobierno estadounidense ha trabajado en otras, además de ser diplomática de carrera, ha trabajado en otras ramas del gobierno en varias ocasiones, así que entiende muy bien cómo es que funciona Washington para poder usar y jalar las palancas necesarias para lograr el éxito de la misión que le han dado. Steven, no quiero perder la oportunidad, ya que estamos conversando el día de hoy, de preguntarte en relación a toda la polémica que parece extenderse a partir de lo que está pasando en Minneapolis en relación al ICE, a los operativos en relación a esto. La muerte de este enfermero que ha ocurrido el fin de semana ha hecho que la portavoz hoy de la Casa Blanca dijera, por ejemplo, entre otras cosas, que el presidente Trump no quiere ni muertos ni heridos en las calles. ¿Cuál es tu visión en relación a esto? Bueno, no sé, todavía falta la investigación que ojalá se haga una investigación clara y neutral para poder saber los hechos actuales, qué estaban haciendo, qué estaban pensando estos agentes de la patrulla fronteriza y ICE en Minneapolis cuando mataron a este joven. Pero los videos que han salido no salen muy bien para los agentes y lo que estaban haciendo es claro que este joven no estaba tratando de llevar a cabo una masacre como inicialmente algún funcionario del gobierno había dicho. Deben de hacer la investigación para saber con precisión exactamente qué pasó y después poder decir qué van a hacer sobre el tema. Pero parece que trataron de encubrir o cubrir con un mensaje que no es creíble inmediatamente después del hecho y eso causa una falta de credibilidad con los altos funcionarios. Pero lo que me preocupa a mí más aún es que en la medida que estos agentes del gobierno estadounidense que se supone están enforzando las leyes estadounidenses cuando ellos estén matando a ciudadanos estadounidenses sin buena causa, es decir, ciudadanos que están ejerciendo sus derechos bajo la Constitución, cuando ellos quedan muertos, eso causa un problema para todas las instituciones legales del país. Eso causa que haya una falta de confianza en nuestros policías que están patrullando las ciudades y los pueblos en todo el país. Eso causa una falta de respeto a esas entidades. Y eso es un problema. Nosotros necesitamos ser un país de leyes que honran a las leyes, que viven bajo las leyes y que pueden tener confianza en que la policía esté actuando de una forma correcta y bajo las leyes. Y cuando ocurren casos como estos, es difícil que el ciudadano estadounidense siga pensando que nuestros policías son los buenos, son los que nos van a ayudar, a apoyar cuando tengamos un problema. Es difícil que la gente siga pensando, teniendo confianza para poder acudir a la policía cuando hay algún tema. Así que para mí es una lástima la manera tan rápida que algunos funcionarios salieron a defender a lo que ocurrió sin haber tenido una investigación normal, juiciosa, para saber los hechos antes de poder decir que todos los que actuaron por parte de las fuerzas de la Guardia Fronteriza estaban haciendo lo correcto. ¿Crees que, de hecho, creo que los presidentes Clinton y Obama han pedido una investigación independiente y también las autoridades
digamos, del Estado están pidiendo una investigación independiente. Pero, ¿crees tú que esto pueda ser un punto de inflexión en este tipo de accionar que hemos estado viendo? Bueno, ojalá el gobierno, el presidente y su gabinete vean que no les está dando resultados este tipo de acción, especialmente cuando están sin ningún apoyo popular sobre este tema. La cantidad de gente que cree que lo que están haciendo es lo correcto, la forma de actuar, el hecho de que ya hay 3 muertos en un mes, 2 de ellos ciudadanos estadounidenses. Eso significa que la política que están entablando y las tácticas que están usando no tienen apoyo del pueblo. Y cuando el gobierno pierde el apoyo del pueblo, tienen un problema. Y el gobierno fue elegido por el pueblo, pero también el pueblo tiene la capacidad de decirles que ya no, que esta forma de hacer las cosas no es correcta y no queremos que se haga. Y yo creo que el presidente está viendo las elecciones que vienen en noviembre, y si sigue así la actuación y la respuesta del pueblo estadounidense sobre lo que está haciendo este gobierno, van a tener un problema enorme con el Congreso que viene el año entrante. Es Stephen Donahue, exoficial de inteligencia militar del gobierno de los Estados Unidos. Stephen, bueno, y asesor, o fue asesor de seguridad en la Casa Blanca. Como siempre, gracias. No palees más, te van a doler los brazos. No palees más, Nieve. La espalda ya duele. Dale. Gracias, Idania. Buenas tardes. Igual para ti, un abrazo. El Foro Económico Mundial en Davos se celebró entre el 19 y el 23 de enero. Contó con la participación de Ricardo Hauptmann, venezolano, economista, fue ministro de Planificación y director del Centro para el Desarrollo de la Universidad de Harvard. Él estuvo allí y es nuestro invitado en la tarde de hoy. Doctor Hauptmann, bienvenido. Es profesor de Economía en la Escuela Kennedy, por cierto, de Gobierno de Harvard y director del Laboratorio de Crecimiento de Harvard. Bienvenido, gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Idania, por esta invitación. A ver, Venezuela es noticia en todas partes. ¿Por qué fue noticia en el Foro de Davos? Bueno, creo que en el Foro de Davos, te imaginarás, el gran evento fue el tema de Groenlandia, porque fue percibido como un ataque a Europa y Davos queda en Europa. Entonces, el tema Venezuela se vio un poco dentro del contexto de estas nuevas ambiciones, reglas del juego que está imponiendo el gobierno americano. Entonces, creo que en el discurso de Trump le bajó 2 al tema de Groenlandia, más o menos, digamos, bajó de su clímax de principio de la semana, y eso abrió un poco de discusión sobre el tema, ok, entonces, ¿Venezuela qué? Y ahí, tú sabes, el tema es cuál es el plan, cuál es la estrategia, cuál es la visión que tienen. Y yo creo que eso llevó a un debate interesante. Hubo una sesión específica sobre Venezuela en el Foro Económico Mundial, que fue transmitida, y está el video ellos han publicado el video. Sí, sí. Pero también hubo reuniones más cerradas, más privadas, donde también se discutió el tema de Venezuela. Pero fíjese, usted ahora que dice cuál es el plan, uno se pregunta, o me gustaría a mí preguntarle, ¿hay una tarea inconclusa del presidente Trump en Venezuela a propósito del plan? Porque, no, a ver, extraen a Maduro, y bravo que extrajeran a Maduro, pero todos nos quedamos como, ¿y ahora? Y pasan los días y todos estamos en, ¿y ahora? ¿Cuál es el plan? Porque hay desarrollo económico sin libertad, sin legitimidad. Hay desarrollo económico con la misma estructura que sostenía al cartel de los soles. ¿O es que nos llevamos a Maduro y el cartel desapareció? Bueno, como tú habrás visto, mi posición está muy en línea de las preguntas que tú haces. Yo creo que no puede haber recuperación en Venezuela si no devuelven
derechos, si no le devuelven a la ciudadanía sus derechos, porque la falta de derechos es lo que ha llevado a este caos, la falta de derechos es lo que ha llevado a la salida de más de 8 millones de venezolanos, la falta de derechos no atrae la inversión extranjera. Tú estás entrando en, digamos, la cueva de Alí Baba y los 40 ladrones y ahora lo que quedan son 38, pero es la misma cueva de los ladrones. Entonces, ahí nadie tiene demasiado apetito en entrar. Es cierto, por lo menos lo han dicho la gente que participó, que hay un bloque liderado por un señor que se llama Harry Sargent, que hizo mucho lobby a favor de Delcy y de dejar a Delcy. Y ese bloque de pronto ganó las primeras de cambio, pero yo creo que a medida que pasan los días, el gobierno americano se dará cuenta que realmente hay un futuro mucho más promisorio si sencillamente dejan que la mayoría política expresada de mil maneras, incluso el 28 de julio, que dejen que la mayoría política se exprese y controle el país. Yo creo que hubo un debate dentro del gobierno americano, no sé cómo va a seguir, pero no creo que sea independiente de lo que haga el liderazgo político venezolano, de lo que le haya dicho María Corina Machado a Trump, de lo que pueda hacer o programar la sociedad venezolana frente a la realidad actual. O sea, no somos mancos, tenemos capacidad de actuar y de mover las cosas de aquí en adelante. Pero yo creo que la recuperación de Venezuela pasa por la recuperación de los derechos de los venezolanos, para convertirlos en agentes que pueden hacer, que pueden invertir, que pueden soñar, que pueden planificar, que pueden actuar, que pueden ser dueños de su destino. Yo creo que ese mensaje es un mensaje central sobre el cual deberían ser las prioridades. Cuando Trump dice que Delcy hace todo lo que le piden, bueno, hay que ver qué es lo que le están pidiendo. Fíjese que conozco tanto su posición que voy a hacerle la siguiente pregunta con una respuesta que usted daba y una frase que me gustó mucho. Bueno, me gustó esta de los ladrones, Alibaba y los 40 ladrones. Son 38 horas, pero son los mismos ladrones porque todos están en el mismo lugar. Pero fíjese que usted decía en una entrevista, doctor Hoffman, que el presidente Trump, o mejor dicho, de su respuesta quiero hacer la pregunta. ¿Usted cree que el presidente Trump nos ve solamente como una bomba de gasolina ubicada al sur de la Florida? Bueno, yo espero que no, aspiro que no. Yo creo que el discurso sobre Venezuela ha sido un discurso un poco contradictorio, cambiante. A veces somos la fuente del tren de Aragua, a veces somos la fuente de drogas, a veces somos la fuente de fentanilo, cosa que nunca hemos sido, y a veces somos los que les robó el petróleo a los americanos, a veces... Entonces, nos han dicho muchas cosas de Venezuela. Yo creo que lo cierto es que Venezuela puede ser un país muy próspero, y los países prósperos tienen que comprar muchas cosas, tienen muchas cosas que ofrecer, son un lugar donde es bueno invertir, visitar, etc. Entonces, una Venezuela próspera le conviene a todo el mundo, inclusive a Estados Unidos. A Colombia le era mucho mejor tener una Venezuela próspera que el desastre en que se convirtió Venezuela. Le pegó mucho a Colombia y a toda América Latina. O sea, una Venezuela próspera está en el interés de mucha gente, y una Venezuela próspera es sumamente factible, posible, si nos devuelven nuestras libertades, porque fue la falta de libertad la que llevó a este desastre. Si nos devuelven las libertades, nosotros tenemos la capacidad, y ahora yo te diría que ampliada, por tener una diáspora que se ha educado, se ha formado, se ha adquirido experiencia en todo el mundo, y eso nos va a hacer un país extremadamente cosmopolita, conectado a muchas oportunidades, y sencillamente nos tienen que dejar que finalmente se exprese la voluntad popular y dejen que el país se enrumbe por donde quieren que vayan los venezolanos. Y yo creo que esa transición es la que
va a detonar el crecimiento. Creo que sencillamente aflojarle un poco de dólares, el flujo de caja a este gobierno, eso no va a hacer que la gente regrese, eso no va a hacer que la gente se ponga a pensar y a soñar y a invertir. Todo esto, fíjate, los presos políticos que están excarcelando no les están dando libertades, los están haciendo presentarse cada semana al tribunal, no los dejan hablar. Entonces uno se dice, bueno, claro, ahora con el portaaviones y etcétera, se soltaron algunos presos políticos, pero en el momento que muevan el portaaviones, en cualquier momento, a mí también me pueden meter preso. Entonces, claro, porque no hay una garantía creíble. Ahora, doctor Hoffman, ¿qué hacemos para que entiendan que como usted dice, somos, es decir, tenemos capacidad de actuar los venezolanos, que sí hay un plan establecido, que sí podemos asumir las riendas del país? O sea, ¿qué hace falta para que tenga ese convencimiento la administración estadounidense? Bueno, de todo lo que se ha dicho, la reunión de María Corina Machado con Trump aparentemente fue, mejor no pudo haber salido. Creo que el hombre se dio cuenta de la entereza, la fortaleza, la magnitud de la persona que tenía enfrente. Y vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Pero yo creo, un poco los venezolanos hemos puesto la fe en que Trump hará las cosas como que por arte de magia. Yo creo que parte de lo que nosotros tenemos que hacer es aclarar, declarar, escribir, actuar para que escuchen esta visión alternativa, porque los grupos, yo diría, bastante corruptos que estuvieron haciendo lobby al gobierno americano para que ponga Delcy, están actuando ellos también. Y nosotros tenemos que actuar por nuestro lado. El lobby de Delcy actúa, de este lado hay que actuar, pero hay que hacerlo con prontitud, porque además el tiempo pasa, el tiempo transcurre, y el tiempo que ganan los Rodríguez complica las cosas, ¿o no? Sí, yo creo que es posible que los mensajes estén llegando. O sea, no me consta, pero es posible que los mensajes estén llegando y que de pronto las estrategias estén cambiando. No creo que se hayan sentido muy bien con el hecho de que anuncian que están sacando presos políticos y después quedan mal. No creo que estén muy contentos con muchas otras cosas que están ocurriendo en el país y esta total contradicción entre lo que le dicen a Estados Unidos y lo que dicen públicamente, etcétera. Yo creo que no debe haber mucha confianza conquistada por Delcy en estos días. De modo que esperemos que las cosas evolucionen en una buena dirección, pero por lo pronto yo lo que he estado haciendo estos días es tratar de decir esto, que el plan, que cree que va a haber estabilización, recuperación y eventualmente una transición política, que ese plan va a fracasar en lo petrolero y en lo económico. Claro. Porque sin derechos no hay recuperación. Absolutamente de acuerdo con usted. Sin derecho no hay recuperación económica. Doctor Hoffman, le agradezco su tiempo. Gracias por estar estos minutos con nosotros.